Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos. Vamos a retomar la clase un poco rápido. La verdad que, bueno, el contenido de turbinas hidráulicas creo que lo he mencionado, es un poco más corto que lo que vimos en el primer parcial, pero pues en el primer parcial nos tocó agarrarnos un poco del segundo parcial, porque muchos conceptos de turbomáquinas pues ya lo vimos, entonces vamos a avanzar un poco más rápido. Y habíamos comenzado hace ya creo que un par de semanas. Hemos comenzado hablando de centrales hidroeléctricas y estuvimos hablando de las partes constructivas. Retomamos un poco el concepto de grado de reacción como clasificación para las turbinas hidráulicas. Hablamos pues que es es la relación de altura de presión absorbida por el rodete versus la altura total absorbida por el rodete. Tenemos por ahí unas ecuaciones, que es la ecuación de Euler, la segunda forma, y cuáles de esos términos corresponden a altura de presión, que son estos primeros dos. El segundo, pues, es la altura dinámica. Entonces, evaluando estos dos términos, este paréntesis corresponde a evaluar la altura de presión ganado por la turbina, y así, pues, podemos encontrar después el grado de reacción, y el grado de reacción me va a servir, pues, para clasificar las turbinas en acción o reacción. Grado de reacción igual a 0, turbina de acción. Grado de reacción mayor que 0, turbina de reacción. Hemos visto aquí de forma rápida una clasificación de las turbinas. Esto es un diagrama sacado del libro, o se ve un poco borroso. Y donde tenemos las turbinas clasificadas en acción, que son prácticamente pues las turbinas Pelton, las de reacción, de flujo diagonal, flujo axial. Flujo diagonal, pues, a la vez fijos, a la vez orientables, Francis, turbina Derias. Y flujo axial, pues, las tipo hélice para a la vez fijos y a la vez orientables, las Kaplan. Luego, pues, iniciamos hablando sobre la turbina de acción, que son las turbinas Pelton, donde el grado o la altura de presión absorbida es igual a 0. Pero para que eso pase, a aquella relación de presión final menos presión inicial entre gravedad, debemos tener iguales valores antes y después. Y para que eso pase, pues significaría que el rodete esté abierto a la atmósfera antes del álave, después del álave. Y para eso, pues tenemos este tipo de rodete. Este tipo de rodete que, pues, es diferente a lo que hemos estado viendo. Es un rodete donde tenemos como unas cucharas. Estas cucharas lo que hacen es captar un chorro de agua. Y este chorro de agua simbolizado con una línea azul es impulsado por un inyector. Y este inyector descarga este chorro de agua hacia la cuchara. Y en el choque, pues, este chorro va impulsando el rodete, va impulsando hasta que, pues, tiene un giro lo más uniforme posible. Bien, vamos a continuar un poco. Vemos ahí algunas imágenes del libro también, donde tenemos la configuración esquemática de estas turbinas, donde este rodete lo podemos tener de forma vertical o de forma horizontal. Teníamos por este lado el canal de llegada del agua, el tubo se ramifica en este caso en varios inyectores, 4 inyectores podríamos decir, es decir, 4 chorros que chocan con 4 tozones, y ese choque es el que hace girar el rodete. Cuando el chorro sale del inyector y hasta antes de la álave se abre la atmósfera, y después de que el chorro ya chocó con el tazón y cae por la gravedad, también es abierto a la atmósfera. Entonces ahí estamos cumpliendo de que la presión y después sea igual y la altura de presión pues aquí no existe. Tenemos por aquí algún par de imágenes ya a colores en proceso de fabricación. En este caso pues pareciera ser una turbina con 6 inyectores. Aquí no se logra ver cuántos, pero es un proceso de instalación. Aquí podemos tener 2 turbinas, podríamos decir, 2 rodetes que están en proceso de instalación también. Por aquí entra el agua,
Por aquí tenemos el inyector y pues descarga el agua perpendicular a lo que es los tazones. Y eso es lo que hace impulsar el giro. Se transmite la potencia al eje y este va después a un generador. Bien, esa es la turbina de acción. Podemos ver pues diferente a los rodetes que hemos estado estudiando. Y luego los otros tipos de turbinas son las turbinas de reacción, que son las que tienen un grado de reacción eh, 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 con grado de reacción mayor que 0. Y son las turbinas Francis y hélice. La turbina Francis, pues, es esta forma que estamos viendo, el rodete, es muy similar a la que esta sí la hemos estado estudiando. Su ala B es una forma curva, como una bomba centrífuga. Para que estas dos turbinas, este tipo de turbinas, Francis y hélice, sean de reacción, pues sí debe haber un diferencial en las presiones antes y después. Y para que eso pase, pues aquí sí tenemos dos rodetes inundados. Un rodete que cambia de presión antes y después del ala B. Entonces, estos sí deben ser rodetes inundados. No vamos a tener algo parecido como los inyectores en caso de la turbina Pelton. Esto siempre está inundado antes y después, igual que una bomba centrífuga, para que pues puede tener un grado de reacción mayor que 0. La primera de ellas es la Francis, que es la que estamos viendo ahorita aquí. El rodete muy similar al de una bomba centrífuga. Por aquí lo podemos ver también en color rojo. Aquí pues los chorros de agua tienen un ángulo de llegada y una velocidad que choca con los álabes y lo impulsa a girar. En las bombas al revés, es el rodete que impulsa al fluido. Aquí es el fluido el que impulsa al rodete. Algunos ejemplos, de este tipo de turbinas en proceso de instalación. Una turbina que solo estamos viendo el rodete. Aquí ya podemos ver el rodete con su caja espiral, parecido a una bomba centrífuga. Y aquí una pues en proceso de construcción de la caja espiral. Entonces por aquí llega el agua y internamente el agua es distribuida hacia los álabes y ese pues impulsa al rodete a generar giro. Bien, esa es turbina Francis, es la equivalente a una bomba centrífuga. Es flujo diagonal, es decir, que el fluido entra paralelo al eje y sale perpendicular al eje, similar con una bomba centrífuga. Y tenemos también la de hélice, que sería el equivalente a las bombas axiales, donde tenemos un fluido que entra paralelo al eje y sale paralelo al eje. Siempre se mantiene perpendicular. Y pues los álabes tienen forma de hélice, como las turbinas de los barcos con que se impulsan los barcos. Esa tiene la forma, las hélices. Entonces podemos ver la diferencia. Esta es una axial o de hélice. Esta es una centrífuga, podríamos decir, de turbina Francis, rodete centrífugo dinámico. Y lo que es la turbina Pelton. Tiene forma de tazones. Entonces así podemos diferenciar al menos los tres tipos de rodete que vamos a estudiar aquí en la clase. Turbina Pelton tiene forma de cucharas. La Francis tiene rodete similar a la bomba centrífuga. Y la de hélice similar a una bomba axial. Bien, algo que quiero que veamos es que en esta turbina Francis vemos que el álave en esta parte de aquí es un solo cuerpo con el rodete. Y si vamos a la de hélice, vemos que esta hélice de acá es un solo cuerpo con el eje. Estas son turbinas Francis y turbinas de hélice. Pero también hablamos que podemos tener las turbinas diagonal de álabes orientables y la turbina axial de álabes orientables también. Pero en sí es las mismas dos turbinas, la Francis y la de hélice. Lo que cambia es que ahora la hélice o el álave no es un solo cuerpo con el eje. Vemos acá como un disco. Esto es porque esta hélice es otro cuerpo. Son dos cuerpos separados
Y esta hélice yo la puedo modificar su ángulo girando este disco. Internamente hay un mecanismo que la hace girar. Y con eso, ¿qué modificamos? Modificamos aquellos ángulos estudiados en el primer parcial, el ángulo de llegada, el ángulo de salida. Con eso modificamos la velocidad de entrada, la velocidad de salida y pues por lo tanto podemos modificar la capacidad de generar potencia de esta turbina. Entonces, en este caso, estamos viendo una turbina de hélice, pero como tiene álave orientable, se va a llamar turbina Kaplan. Es una turbina de hélice con alaves orientables. Y la otra turbina es la Francis, pero ahora vemos que el álave sigue siendo similar, pero ahora por aquí hay un disco que también la hace girar, o sea que tiene un eje que permite girar en el funcionamiento a estos álabes. Internamente hay un mecanismo que hace girar este álave, modificamos nuevamente los ángulos de entrada y salida, las velocidades de entrada y salida y podemos modificar la capacidad de potencia de esta turbina. Puede adecuarse a los cambios de flujo. Entonces, esta también es una turbina Francis, pero como tiene árabes orientables, se va a llamar turbina Derias. Entonces, repasando un poco, la turbina Kaplan es una turbina de hélice con alaves orientables. La turbina Derias es una turbina Francis con alaves orientables. O sea, alaves fijas o alaves móviles. Bien, entonces esas son las diferencias, al menos en el grupo, eh, los básicos que vamos a estar estudiando. Hay muchos otros tipos de turbinas. Hay turbinas incluso eólicas, hay turbinas que aprovechan las mareas en el mar. Son otros tipos de turbinas que pues por tiempo, por la clase no los vamos a lograr ver, pero sí pueden pues indagar sobre este tipo de turbinas, otro tipo de turbinas. Bien, hoy creo que sí tendríamos que terminar temprano porque sí, aquí pues, donde estoy trabajando ahorita, no me muevo a la universidad porque la última vez que fui pues no había muy bien internet. En mi caso solo me obligan a ir miércoles y jueves. Entonces, pero lastimosamente aquí donde estoy pues a las 5:40 cierran. Entonces vamos a terminar tipo 5:30, 5:35 por hoy. Bien, vamos a hablar de otra forma de clasificar las turbinas. La primera, pues eso era según su grado de reacción, turbinas de acción, turbinas de reacción. Turbinas de acción, pues la Pelton, turbinas de reacción, la Francis, la Kaplan, la Derias y la de hélice. Hace referencia al tipo de rodete. Bien, y otra forma de clasificar, y este sí es un concepto nuevo, es según el número específico de revoluciones, que no hay que tomarlo como velocidad de rotación del eje de la turbina o del rodete. Es un concepto de número específico de revoluciones. Incluso es un número adimensional. No tiene un valor que diga revoluciones por minuto. No. Es solamente un concepto que me permite comparar turbinas geométricamente semejantes, turbinas que sean muy similares, hablando a la forma del rodete. Y según este valor se mueva, aumente o disminuya, yo me puedo estar moviendo de una turbina de Francis a una hélice. A medida yo me muevo de un valor específico de revoluciones menor a un número específico de revoluciones mayor. Me voy moviendo de un tipo Francis a un tipo hélice. Bien, pero el número específico de revoluciones, como lo mencionábamos, no es cantidad de revoluciones, es un número adimensional, pero sí utiliza dentro de su ecuación a cuánto gira la turbina. Para conocer el número específico de revoluciones, yo necesito conocer a cuánto gira la turbina, cuánta es la altura neta que aprovecha esta turbina y cuál es la potencia útil que da la turbina. Con eso yo voy a encontrar un número específico de revoluciones. Y con eso yo me voy a una clasificación que hay más adelante, que la vamos a ver ahorita. Me va a decir geométricamente a qué tipo de turbina corresponde. Entonces, ¿bajo qué tabla? Bajo esta tabla que estamos viendo aquí, que está en el libro. Lastimosamente es un poco borroso. No sé si lo van a ver bien, pero en la presentación lo pueden
verlo un poco mejor. Bien, una vez que yo encuentro con esta ecuación un valor de comparación geométrica entre turbinas, que es el número específico de revoluciones, yo me voy a esta tabla y puedo determinar en qué rango de tipo de turbina queda. Por ejemplo, la figura 2.10 parte, bueno, se divide, mejor dicho, en 6 partes, desde la figura A hasta la figura F. Si vemos la figura A, esto que estamos viendo en el centro son rodetes. Entonces, en la figura A, yo estoy viendo un rodete completamente radial. Luego pasamos a un rodete, digamos que ya no es completamente radial, ya hay un pequeño ángulo, es diagonal, podríamos decir. Luego vamos continuando y se vuelve más diagonal, la más pronunciado, la parte diagonal del rodete, hasta llegar a un rodete que ya no es nada radial, completamente axial. Entonces hemos pasado de un rodete completamente radial o diagonal a un rodete en forma de hélice. Entonces, según el número específico de revoluciones, yo puedo definir en cuáles de estos tipos de rodete cae mi turbina geométricamente. Independientemente si es una turbina pequeña o una turbina grande. Ahí no importa, no me hace mención a la capacidad. Yo puedo tener dos turbinas con el mismo número específico de revoluciones, pero capacidad de potencia diferentes. Lo que hace es que me la clasifica geométricamente, hablando de la forma del rodete. Entonces, si yo encuentro un valor con la ecuación de la diapositiva anterior y digamos que esa turbina cayó menos de 45 revoluciones, número específico de revoluciones, yo estoy en este tipo de turbina. Una turbina con un rodete completamente radial. Pero si caigo en 45, caigo en esta imagen. Y es la imagen B que corresponde a una Francis. Una Francis lenta. Refiriéndose lento en que bajo revoluciones específicos. No, no es una velocidad real. No es que realmente está girando bien lento, sino que su número específico de revoluciones es bajo. Pero si en lugar de 45 anda alrededor de 110, caeríamos siempre en esta turbina que sigue siendo una Francis. 200, ya estaríamos hablando de una Francis normal. Luego, con 400, estaríamos hablando de una Francis Express. Bueno, es clasificación del libro. Una Francis Express que significa que tiene un número específico de revoluciones más alto, pero hace referencia también de que la parte diagonal es más pronunciada. Y por último, llegamos a esta última imagen que sería si nuestro número específico de revoluciones nos da 800 o más, ya tendríamos pues lo que es una turbina hélice o Kaplan. Entonces partiríamos de turbinas radiales, de turbinas Francis, hasta llegar a turbinas hélice, a medida que mi resultado con esta ecuación sea más alto. Eso me va a ir dando que yo me encuentro una turbina cada vez más cerca a una turbina de hélice o una turbina Kaplan. Y esa pues es una forma de clasificar las turbinas de acuerdo al número específico de revoluciones. Bien, hoy sí vamos a tener que terminar temprano. Sí me gustaría hablar por último, porque hay algo que interpretar diferente en lo que es una turbina. Digamos, en una bomba, la altura neta que recibía el fluido era igual a la altura máxima o teórica que me daba la bomba, pero le tenía que restar las pérdidas. La altura útil interna era, perdón, la altura H que recibía el fluido era la altura interna, H sub U, altura teórica, menos las pérdidas, tenía que restarle las pérdidas. Pero en turbinas, esa misma ecuación tiene una diferencia. Aquí hay un signo más. ¿Por qué tiene ahora un signo más en lugar de un signo menos? Por el sentido del movimiento de la energía. En una bomba pasamos del motor al eje, del eje al rodete, el rodete al fluido. Ahora en una turbina vamos a pasar del fluido al rodete, del rodete al eje y del eje a un generador.
Entonces, la altura teórica que me daba la bomba tenía que ser capaz, o mejor dicho, esa altura debería ser capaz de proveer la altura del transferida al fluido, pero le tenía que restar las pérdidas porque no todo lo podía aprovechar. Entonces, la altura H que recibía el fluido era la altura teórica máxima que tenía disponible, menos las pérdidas. Pérdidas, pues, no las puedo evitar. Pero ahora, cuando es al revés, esa altura H, que ya no va a ser altura que recibe el fluido, sino altura que entrega el fluido, debe ser capaz a proveer la altura que recibe el rodete más las pérdidas que voy a tener en la turbina. Entonces, por eso ahora yo debo considerar un signo más. No es que ahora estoy considerando que las pérdidas son positivas, las pérdidas siempre son pérdidas. Pero, viendo al lado de la ecuación, la energía que recibo del fluido debe ser capaz de proveerme la energía que voy a aprovechar más las energías que voy a perder para no quedar con déficit. Entonces, esa es una pequeña diferencia en la ecuación de altura neta entre una turbina y altura neta de una bomba. Solo quisiera, si vamos, como había mencionado, vamos a terminar hoy temprano porque ya sí necesito movilizarme. Vamos a ver esta imagen. Por ejemplo, la altura que este rodete me entregaba tenía que ser igual a, hemos dicho, la altura que esta rodete me entrega, yo le entrego al fluido. Pero lo que el fluido recibía era igual a esta altura teórica máxima menos estas pérdidas, porque yo desperdiciaba estas pérdidas. Ahora no, ahora el fluido me entrega una altura que debe ser capaz de proveer la altura que yo voy a aprovechar para generar energía eléctrica más estas pérdidas. Y no va a ser mucho menor la potencia que realmente voy a poder producir. Entonces, el hecho de que ahora la ecuación sea H igual a HU más pérdida es por el sentido del movimiento de la energía. En bombas es una resta, en turbina va a ser una suma. Y hay mucho de las ecuaciones que vimos en bombas que van a tener ese cambio. Y eso pues lo vamos a terminar viendo mañana. Creo que mañana terminamos y luego pues pasamos a lo que es los ejercicios. Realmente nos hace falta poco. Hace falta como unas 5 diapositivas nada más. Vamos a retomar un poco también el triángulo de velocidades y que repasemos un poco las velocidades involucradas en el rodete para pues que se nos haga más fácil los ejercicios. Vamos a terminar temprano hoy. Entonces nos vemos mañana. No sé si hay alguna consulta. Voy a habilitar un link en el primer parcial, donde dice primer parcial porque por las notas, para que ahí podamos ver las notas. Voy a habilitar un link como que si hubiésemos hecho examen presencial, pero es para poder en la plataforma poder asignar una nota y que la sumatoria pues lo puedan ir viendo. Bien, ¿no hay alguna consulta? No, pues nos vemos mañana. Ingeniero, la tarea. A la tarea, tengo que asignarles 3 tareas de un solo. Vamos a ver, tal vez no propiamente tipo ejercicios, pero sí, como habíamos hablado. Pero esta vez sí, de esta semana no paso yo con las tareas. Ok, Bien, está entonces bien. nos vemos mañana. Bueno, hasta mañana. Bueno, nos vemos.